Muy buenas noches con todos. En nombre de la firma legal Pomar y Abogados, les damos la bienvenida para iniciar a la tercera sesión del curso taller Técnicas de litigación en el juicio oral. Aprovechamos la ocasión para mencionarles que la firma legal Pomar y Abogados siempre estaba brindando programas de especialización dirigidos a quienes desean fortalecer y perfeccionar sus conocimientos en el ámbito del derecho penal. Ahora, en esta nueva jornada, en esta tercera sesión, abordaremos diversos temas vinculados al desarrollo práctico de las técnicas en litigación del juicio oral. La dinámica, como ya sabemos, será la siguiente, pero en esta ocasión vamos a ir de corrido hasta las 9 p.m., donde realizarán sus preguntas y ahí finalizará la clase, la presente clase. Eh, Sobre el doctor Pomar, ya sabemos que es un abogado litigante especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, es magíster en Derecho, actualmente está cursando un doctorado en Derecho, se desempeña como jefe y administrador del estudio jurídico Pomar y Abogados, además de ser docente universitario y conferencista. El doctor Pomar ha realizado una pasantía jurídica internacional en derecho penal, tanto en el país de Chile como en el país de Colombia, y cuenta con una amplia trayectoria en formación y su formación académica eh, se, se basa principalmente en programas de litigación oral, en audiencias previas y juicio oral, así como también podemos encontrar argumentación jurídica, técnicas del interrogatorio en el nuevo Código Procesal Penal, diplomado internacional en delitos especiales y actualización en beneficios penitenciarios, entre otros cursos avanzados en el derecho penal. Ahora sí, iniciaremos con la exposición del doctor Michel Pomar Sánchez, quien desarrollará sus temas correspondientes en esta tercera sesión. Gracias. Doctor Joel, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Doctor, ¿me podrían confirmar? No sé si me logran escuchar correctamente. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Bien. Es un gusto reencontrarnos esta noche en la tercera sesión con ustedes, estimados discentes. Mi persona se encuentra en la ciudad de Iquitos por cuestión de trabajo. Como saben bien ustedes, soy abogado litigante. Pues estoy aquí por un caso de peculado doloso. Hemos tenido hoy toda la mañana lo que es diligencia de declaración, justamente declaración. Y ya más noche, ya regreso para Lima, entonces tengo que estar en el aeropuerto a las 9, 9:30 más tardar, entonces donde estoy hospedado, pues en el hotel hasta el aeropuerto está como 25 minutos, y más ustedes saben, para abordar el avión, todos son protocolos que tienen, razón por la cual espero su comprensión. Vamos a tener aproximadamente hasta las 9 la clase relacionado a lo que es el tema de declaración del acusado, ¿ya? Declaración del acusado en el juicio. Y dentro de ellos, si nace preguntas, estaré también dispuesto a responder con toda libertad. Pueden ustedes presentar o hacer saber sus interrogantes. Bien, vamos a iniciar desarrollando. Muy bien, doctor, me vas ayudando con diapositivas. Allí, por favor, deja un momento. Vamos a abordar el tema de declaración del acusado en el juicio oral. La declaración del acusado en el juicio oral tiene su particularidad que nosotros debemos conocer y manejar en el juicio con bastante estrategias, y el tema de también aclararle a él, al acusado, que lo que va a decir en el juicio no va a ser parte, pues, como prueba de la fiscalía para poder acusar, porque como les decía, el desarrollo de la clase que venimos ya realizando en las primeras 2 semanas, que el acusado puede declarar al finalizar la actividad probatoria, y el acusado pues no es un medio de prueba de la fiscalía, ¿no?
Pues bien, eso es lo que vamos a tratar, doctores. Esto que tenemos como temario brevemente, declaración del acusado, y vamos a ver la diferencia también si la declaración del acusado es en realidad es un medio de prueba o es un medio de defensa, ¿no? Entre otros. Bien, doctor, podemos pasar al siguiente diapositivas. Ya muchas gracias. Ahí nomás, por favor. Bien, mis estimados, cuando estamos en el juicio, siempre me gustará quizás hacer lo que es el tema de recapitulación. Hay que recapitular de lo que hemos venido desarrollando. La clase es que el acusado, ¿no? En el juzgamiento, es la persona, diríamos, importante que debe estar presente siempre en todas las sesiones del juicio, en la audiencia que se desarrolla. Después de la lectura de los derechos del acusado, el juez pregunta si va a declarar o no. De ahí es importante ahí, doctoras. Para lo cual hay que instruir al acusado, nosotros como defensa, y que sepa que después de la lectura de los derechos o de sus derechos del acusado, no va a declarar. Por lo menos yo recomiendo por estrategia, mis estimados, el acusado debe declarar, ¿no? Al finalizar, ¿no? Al finalizar lo que es la actividad probatoria. Recuerden, al finalizar la actividad probatoria, es decir, después de la declaración de la agraviada, del testigo, de los peritos, después de la actuación de la prueba documental, recién allí puede declarar el acusado. Eso les he dicho yo por estrategia, porque para mí es más viable que haga su derecho de defensa después de haber escuchado todo lo que han indicado o señalado sobre la persona que es acusada. En ese sentido, doctores, después de la lectura de los derechos, pues va a declarar el acusado. Ahora, el acusado, para que pueda declarar en el juicio, debe estar instruido. Si el acusado se encuentra interno dentro de un establecimiento penitenciario, es correcto o es recomendable como defensa ir al penal días antes de su declaración e instruirle, porque después ya no vamos a tener tiempo como instruirle, porque es muy difícil, ¿no? Como por decir una anécdota, les comento, mis estimados, no está en una declaración, pero estábamos eh, en juicio inmediato, no, sí, juicio inmediato sobre delito de omisión de asistencia familiar. Lo que quiero llegar es de que la defensa no había preparado a su patrocinado. Por eso yo quiero acá también quiero traer colación, siempre cuento la experiencia, que yo defendía la parte agraviada de la menor a través de su madre representante natural, pues el juez le dijo al acusado del juicio, sí, señor acusado, usted no vino pagando. Y si yo quiero que estás participando virtualmente, puedes suspender aquí la clase, pero digo, la sesión del juicio y señalarle que venga a mi despacho y tengo la facultad de condenarle a usted, así sea un año, por irresponsable y porque se pone malcriado, le dijo el juez, porque el señor se puso malcriado. Y entonces le pregunto, así dijo, ¿usted quiere venir presencialmente al juicio? Y el señor no sabía qué responder y su abogado a través de la cámara movía la cabeza así como para que le diga no, ¿no? Entonces ahí vi que su patrocinado no estaba preparado, qué responder, cómo actuar. Y se notaba, igual para declarar o no vas a declarar, también no sabía. Entonces ahí está el claro ejemplo que su defensa no le había preparado. Entonces eso no cometamos, ¿no, doctores? Si estamos en el juicio, el acusado se encuentra interno en un establecimiento penitenciario, el recomendable, mi estimado, siempre es ir al penal y al momento, mírame, y a ir al penal y orientarle lo que tiene que declarar. La doctora, ese es mi consejo. Si no es así, prepárenle unos días antes en su estudio, se reúnanse, que no esté nervioso, que declare, porque muchas veces
Los acusados en el juicio ya piensan que le van a condenar o si van a ir a la audiencia presencial, peor, se ponen nerviosos, no saben qué decir o si van a hablar una cosa por otra. La verdad, los nervios le traicionan. Por eso hay que darle confianza, hay que prepararle, no necesariamente un día antes, sino hay que ir preparándole con anticipación. Ese es mi consejo, doctor. Es un par de tips de la defensa del litigio que el acusado debe estar preparado y también hay que hacer las posibles preguntas. Por ejemplo, en mi caso, yo hago las posibles preguntas que le formulará la fiscalía y posibles preguntas que puede hacer un actor civil, en extremo de reparación civil. Entonces ya yo le instruyo, él sabe, incluso ya sabe cómo responder. Otro punto, otro tips, doctores, díganle a sus acusados cuando va a declarar en juicio que cuando responda sea breve, conteste puntual. Por si le preguntan, señor acusado, usted el día tal se encontraba en el lugar de, ¿no? De comisión de delito, no por decirlo así, lo dicen, era de día, ¿verdad? Entonces algo así, ¿no? Ejemplo, es una buena pregunta sugestiva, pero cuando le preguntan, entonces sí, nada más así, por decirlo así. Entonces no puede decir más cosas, ¿no? Por decir, le preguntan, indícame si usted conoce la casa de la agraviada. Va a decir que sí, la conozco, iba varias veces con los amigos, después me invitaban, yo iba así. Que no diga eso, simplemente que diga, sí conozco, nada más así. Que no dé más datos, que no introduzca más datos, porque de ahí van a sacar más preguntas y no le va a convenir, le va a perjudicar, ¿no? En ese sentido, yo recomiendo siempre la respuesta clara, puntual. Y si algo no se acuerda, que diga, no me recuerdo, porque para que declare, nadie le va a obligar a decir lo que no se acuerda o lo que está en duda. Doctores, esos son los tips que yo quiero decir e indicar acerca de lo que es el tema de declaración del acusado, antes de ir abordando acá paso por paso lo que vamos a hablar. La declaración en realidad, doctores, como definición del acusado en el juicio, pues acá hacemos más marco también a la vez teórico, también vamos explicando lo que es parte de la de desarrollo de la praxis en el juicio, ¿no? En realidad, el acusado cuando va a declarar, pues tiene que tener en cuenta que su declaración, ¿no? Del acusado en el juicio tiene que ser voluntario, ¿ya? Voluntario y esta declaración no tiene que ser pues obligado ni coaccionado. Va a declarar, doctores, va a declarar el acusado sobre los hechos imputados, ¿ya? Sobre los hechos imputados va a declarar y la modalidad de declaración ya más adelante vamos a ver, son pues dos, eso más adelante voy a explicar. Entonces el acusado en principio va a declarar sobre los hechos, ¿no? Acusados, los hechos que les vienen imputándole y de manera libre, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de declaración del acusado en el juicio, ¿no? Es sobre todo eh, parecer, ¿no? El derecho de defensa, el derecho de aclarar las cosas, si pasaron tal como han dicho, la parte agravada de los testigos o es diferente la versión, para que escuche el juez, sobre todo para que le escuche el juez, es importante, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso la declaración del acusado es importante. Por eso también hay que determinar si va a declarar o va a guardar silencio. Entonces el acusado va a declarar sobre los cargos que se le formulan. ¿Quién va a determinar si va a guardar silencio o va a declarar en el juicio? Normalmente los letrados, los abogados. Tenemos que orientarle bien y por qué va a guardar, ¿no? Silencio y por qué va a declarar. Eso todo tenemos que nosotros como abogados orientar. Dentro de ello, doctores, siempre es bueno conocer la realidad indispensable, ¿no? De la declaración del imputado, ¿no? El primer momento, el acusado, mis estimados doctores, cuando va a declarar, tiene que hacerlo de manera libre. No tiene que haber intimidación, coacción alguna, ¿ya? Su declaración siempre va a ser, pues, con la escucha de sus derechos, ¿no? Se le va a leer antes de que declare, se le va a instruir, se le va a decir también puede guardar silencio, ¿no? Y se le va a exhortar, ¿no? Que el fiscal
la defensa, ¿no? Le van a hacer preguntas y también pues necesita pues que respete y con mucho respeto y claridad responda. Ojo, no está obligado a declarar, responder todo lo que le dicen. Asimismo, se tiene que tener en cuenta que el imputado acepte declarar. No porque ya le toca declarar, va a declarar sí o sí, no, sino yo, como acusado, acepto declarar y estoy dispuesto a responder las preguntas o simplemente explicar como acto de defensa todo lo que han dicho los demás. Así es, doctores. Entonces, eso es importantísimo. Y tiene que declarar de manera libre, espontánea, sin ninguna atadura, sin ningún impedimento, entre otros, y siempre se le deben respetar su integridad, su dignidad. Por el hecho de ser acusado, no ha perdido para nada lo que es su condición de persona y tiene dignidad. Y por eso, si no le tratan bien en el juicio al acusado, antes de que declare o le gritan, abogados le insultan, he visto así los fiscales también, estamos nosotros allí, los abogados de la defensa, para oponernos y hacer ver que eso no es correcto. El acusado tiene derechos. Doctores, así es. Doctor, siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Aspectos también generales de sobre la declaración que debe tener o se debe cuidar dentro del desarrollo del juzgamiento es en realidad lo que el artículo 86 de nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Señala: momento y carácter de la declaración, instrucciones preliminares de la declaración, como el artículo 87 de nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Hay momentos en los que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Como acá hemos tratado de ser un poco más didáctico, como es más académico, ¿no? Que es una regla general, artículo 86 del Código Procesal Penal, ya lo, lo señala, que el imputado o el acusado en el momento del juicio puede declarar en cualquier etapa del proceso. Eso es lo que dice. Sí, por eso el acusado en el juicio también puede declarar, pues, ¿no? Al final de la actividad probatoria, o si no, excepcionalmente, si tiene algo más que agregar, puede solicitar a través de su defensa de rendir su declaración en el juicio también. ¿Ya? No precluye, porque las etapas son así, por un lado. Por otro lado, doctores, también puede hacer la declaración de manera presencial a través de videoconferencias, entre otros, ¿no? Siempre la finalidad de la declaración del acusado en cualquier etapa, como el juicio, es el ejercer derecho de defensa, que quede claro, ejercer derecho de defensa. Asimismo, doctores, durante la investigación, como la fiscalía de investigación preparatoria sobre todo, ¿no? El fiscal ¿no? siempre debe tomar la declaración del acusado en la presencia de su abogado. En el juicio igual, la declaración del acusado tiene que ser en la presencia de su defensa de libre elección o en todo caso en la presencia de la defensa de defensa pública, es decir, abogado de oficio, como el caso del señor expresidente, ¿no? Pedro Castillo, está ejerciendo la defensa, es abogado del Estado, lo que conocemos como abogado de oficio, defensa pública, no privada. Entonces, la declaración siempre tiene que rendir el acusado en el juicio, sobre todo estamos en el juicio, en la presencia de su abogado. Si no tiene abogado de libre elección, pueden suspender la sesión y convocar a para la siguiente fecha y decir al acusado y contrate su abogado particular. De no ser así, le van a nombrar un abogado de oficio, el apercibimiento, ¿no? También eso existe. En el juicio oral, pues la declaración como tal, ya estoy indicando, siguen las reglas del acto del juicio, ¿no? Que normalmente tiene que responder lo que le va a interrogar, ¿no? Los sujetos procesales y en realidad allí tiene que también tener en cuenta que su declaración no es un medio de prueba, ya no es un medio de prueba, sino siempre va a ser acto de defensa, ¿no? Para lo cual siempre recibe las instrucciones necesarias, doctores, en el juicio se le instruye, ¿no? Por eso le decía, se le lee los derechos, se le instruye para que el acusado declare en el juicio. Es muy importante eso, doctor, y saber en el desarrollo del juicio y que los jueces no se ensanchen con el acusado. Eso hay que defender y cuidar como defensa, mis estimados, ni la fiscalía, porque a veces ya al acusado ya le están tratando como un condenado. Le dice, usted cállese,
usted limítese a responder la pregunta. Así lo dicen. Hay fiscales que lo dicen así. Entonces, ante ello, hay que pedir la palabra y decir, señor magistrado o señor juez, con todo respeto, mi patrocinado es una persona. Se le tiene que respetar su, ¿no?, dignidad. Y por ende, ese trato no se le debe hacer. Y si la fiscalía está haciendo eso, quejarse contra la fiscalía y dejar constancia para luego quejarse en todo caso, envíe una copia a su órgano de control interno por comportarse de esa manera. Recuerda que el acusado todavía, por más que sea un asesino, un violador, en el juicio todavía goza de la presunción de inocencia. No se le ha condenado todavía y por ende se le tiene que respetar, ¿no? Eso también, señores doctores, hay que cuidar bastante en el desarrollo del juicio. Es decir, como abogados, como defensa, hay que saber, pues, intervenir en algún momento, ¿no? Eh, Les comento una anécdota que me ha pasado hace poco en el desarrollo del juicio, que yo defiendo a un acusado por violación sexual con el antiguo código. Ah, eso también aclaro, doctores. Por favor, que quede claro para ustedes y que quede claro aquí grabado también, y mis estimados discentes que me están escuchando, con el antiguo código, la declaración del acusado es inmediatamente después de la lectura de los derechos del acusado. Con el antiguo código no hay, doctores, no hay alegatos de apertura. Lo que existe es pequeño resumen, ¿no?, de oralización de la fiscalía en cuanto a la acusación. Después inmediatamente viene la postulación de medios de prueba de parte de la fiscalía y la defensa. Ahí mismo en el antiguo código se dice, la fiscalía, señor juez, voy a presentar certificado de cámara GESEL, pericia psicológica, testigos, declaración tal, así, y declaración de la gravedad, así sucesivamente. Defensa, igual, pum, admítese, ok. Inmediatamente viene la declaración de no, viene la lectura de los derechos del acusado. Y después, inmediatamente viene la declaración del acusado. Allí, por favor, que quede claro, no vayan a decir ustedes, como en el nuevo Código Procesal Penal, diciendo, ah, señor magistrado, o señores colegiados, señor director del debate, mi patrocinado ahora no va a declarar después de la actividad probatoria. Eso no se puede decir así, doctores, ¿ya? Con el antiguo código. Con el antiguo código, sí o sí, va a declarar después de la lectura de sus derechos. ¿Ya? Eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Con el nuevo código sí existe esa flexibilidad porque nuestro código procesal penal lo dice, en cualquier momento, en cualquier etapa puede declarar el acusado, entonces el acusado tiene que declarar, si la defensa lo ve así, en cualquier momento por eso, después de la actividad probatoria. En cambio, el antiguo código de procedimiento penal, no señala eso, simplemente dice, después de haberse leído los derechos, el acusado declara. Entonces hay que prepararle. Eso también, doctores, quiero dejar claro. Doctores, un momento, voy a prender aire acondicionado, ¿verdad? Aquí estoy en Iquitos todavía en hotel. Hace calor. Voy a prender el aire acondicionado. Un momento, por favor. Muy bien, doctores, retomamos. Entonces, les decía que hay que saber la diferencia con el antiguo código con el nuevo código. Que quede claro, con el antiguo código, el acusado declara inmediatamente después de la lectura de sus derechos. Con el nuevo código puede declarar allí o después de la actividad probatoria. Queda a criterio de la estrategia de la defensa. ¿Ya? Con el nuevo código no hay obligación que declare inmediatamente. Hay esa flexibilidad, porque dice cualquier momento puede declarar. En cálculo antiguo no. Muy bien. Seguimos. Entonces, doctores, hay que tratar de hacer ver que al acusado le traten bien, que le den los derechos y también tiene derecho a guardar silencio, se le instruye, ¿no? Usted puede guardar silencio, no puede declarar si usted no lo desea hacer. Entonces, hay que ver en cuándo declara y cuándo no declara. Y cuando le tratan mal al acusado, hay que intervenir.
Y asimismo, doctores, puede pedir ampliar su declaración cuando haya rendido su declaración en el juicio después de actividad probatoria. Antes de quizás alegatos de clausura, puede pedir ampliar su declaración. Por eso en cualquier momento puede declarar en el juicio también para hacer precisiones y también para ver el tema de lo que es quizás aclaración a algunos puntos, ¿no? Y también se le exhorta al acusado antes de que declara si va a acogerse a algún beneficio de apremial procesal penal, va a tener, pues, mismo código lo señala, premios, ¿no? Puede tener beneficios legales, entre otros, si coopera con justicia, ¿no? Dentro de ello puede ser una conclusión anticipada, no declara, ¿no? O también puede haber otras alternativas. Pero en el juicio, ya cuando inició el juicio, declara y hace lo que es aspecto de defensa. Lo que quería comentar, doctores, hace poco, yo participando en el juicio, no exactamente declaración del acusado, mi patrocinador ya declaró con un antiguo código, que es, pero estábamos en la declaración de uno de los testigos. La directora de debate de la sala, después de que interrogaron, ¿no?, la fiscalía al testigo y contrainterrogatorio de parte de la defensa, lo que debería hacer es preguntas aclaratorias, preguntas que no quedaron claras durante el interrogatorio de la fiscalía y durante el contrainterrogatorio de la defensa. Pero en este caso, la magistrada, pues sí, se fue más allá, ¿no? Comenzó a interrogar y parecía fiscal. Entonces intervine y yo dije, señor magistrada, con todo respeto, usted, ¿no? Así como lo faculta el artículo 187, no me equivoco, Código Procesal Penal, tiene que hacer preguntas aclaratorias de los vacíos que han quedado, ¿no?, sobre el interrogatorio que realiza la fiscalía o contrainterrogatorio. Usted está preguntando incluso sobre los hechos que nunca la ha mencionado en su declaración el testigo, le dije. Cuando el acusado está declarando, después le toca a la fiscalía, la juez quiere aclarar, no puede introducir ya temas que no haya dicho en su declaración. ¿Y sabes la jueza cómo me contestó? Digo, doctor, pero está en la cámara GESEL, está en esa declaración primigenia, eso está en la pericia psicológica. Y yo dije, con todo respeto, señora magistrada, esos datos no podemos introducir a menos que él haya señalado ahora en su declaración. Y por lo tanto, lo que está haciendo usted no tiene validez, le dije. En todo caso, que quede constancia aquí en el acto, dije, porque eso me puede ayudar para presentar la nulidad más adelante. Y además usted no es fiscal, le dije, usted es jueza, hará preguntas aclaratorias. Así le intervine, le corté, y creo que la jueza se olvidó de todas las preguntas que iba a hacer. Dijo, muy bien, doctor, aquí no más preguntas, dijo. No, entonces, por defensa hay que hacer eso. No hay que dejar que camine, no hay que dejar que ataque al acusado también. Al acusado le van a atacar así. Entonces, intervengamos, doctor. Señora magistrada, usted haga preguntas de aclaratoria. Preguntas que va a aclarar los vacíos que ha quedado durante el interrogatorio de la fiscalía o contrainterrogatorio de la defensa. Y no puede hacer otras preguntas, incluso que no ha mencionado dentro de su declaración. Está bien que en su otra declaración primigenia a nivel preliminar haya indicado otra cosa o existen datos que está en, obviamente, el cuadro de debates, pero eso no podemos introducirlo, digamos. Eso también tenemos que cuidar, doctores. Recomiendo mucho, hay que cuidar bastante, es la forma, ¿ya? Entonces, doctores, es muy importante esos puntos tener en cuenta. Doctor Joel, ¿avanzamos? Gracias, doctor. Asimismo, doctores, el desarrollo de la declaración, ¿no?, en el juicio hay que tener en cuenta también esos puntos, ¿no?, que acá hemos establecido, como indico, de manera didáctica, pues, académicamente hablando, siempre inicia la declaración señalando los datos del acusado. Importante, en el juicio le van a pedir nombre completo, DNI, cuánto gana, con quiénes viven, cómo se llaman sus padres. Algunos preguntan incluso de los hermanos, cuántos hermanos tiene, ¿no? Y luego, ¿dónde vive? Es importantísimo, la dirección, dónde vive, ¿no? Datos personales,
identidad y le pregunta si tiene antecedentes, si tiene otras denuncias y el acusado tiene que decir sí o no. También lo que recuerda en realidad también a veces no sabe todo lo que le investiga, ¿no? Entonces el acusado tiene que saber eso. Asimismo, ¿no? Piden, ¿no? Su versión del acusado sobre los hechos, ¿no? Solicitan pues a todos ellos y asimismo pues el interrogatorio que se va a desarrollar tiene que ser con mucho respeto de parte de la fiscalía y también deben leer sus derechos claras y precisas y no se le puede obligar a responder preguntas. Ojo, si la fiscalía formula una pregunta y si el acusado no quiere responder y dice no recuerdo, que no recuerda. No toda pregunta tiene que ser respuesta por el acusado. No puede tener eso, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Si durante la declaración el acusado se siente nervioso, no puede continuar con la declaración por humanidad, tiene que suspender el desarrollo del juicio y para otra fecha, en todo caso, dar breve pausa y después de retomar la declaración. Porque en el juicio doctores, ojo, en el juicio doctores, muchas veces algunos fiscales son bastante directos, atacan. La fiscalía debe hacer preguntas abiertas al acusado, ¿no? Preguntas abiertas y no preguntas cerradas, porque no está contrainterrogando. Eso tenemos que cuidar. Objetar las preguntas sugestivas, preguntas capciosas, preguntas también que pueden ser repetitivas, ¿no? Entonces hay que observar, muchas veces objetar y jamás puede hacer preguntas cerradas a la fiscalía, por decir, señor acusado, usted agarró el cuchillo y lo mató a lo, puede decir, ¿no? A lo oxisa, objeción, ahí, ¿no? Objeción, ¿por qué? Ya está introduciendo un objeto con lo que mató al acusado, la fiscalía. Entonces eso no puede hacer esa pregunta, sino tiene que preguntarle, señor acusado, ¿puede explicarme usted cómo llega, ¿no? Usted, cómo llega, así por decir, ¿no? Causarle o darle la muerte a su expareja, por decir así. Explíquenos, se va a explicar, yo fui a la casa, estuve allí, encontré con su amante o con su nueva pareja, sentí celos, entonces por ahí fui, cogí el cuchillo y le corté el cuello, por decir. Eso tiene que ser. Ahí puede preguntar, muy bien, usted ha dicho cuchillo en su declaración, ¿puede precisarnos las características, ¿no? Del mismo? Es decir, se refiere al cuchillo, ¿no? Entonces, muy bien, era un cuchillo chiquito, de color tal, así va a explicar. Es la forma de hacer pregunta al acusado de manera abierta. Entonces tenemos que cuidar bastante en la declaración que el acusado no responda a preguntas cerradas o preguntas sugestivas de parte de la fiscalía. Ya, de parte de la fiscalía, no. Más adelante, en la siguiente clase, doctor, vamos a ver eso de interrogatorio contra interrogatorio, cómo se realiza las preguntas de interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿no? A ver si con doctor Joel vamos a prepararnos para interactuar y podemos ir así a hacer la praxis de eso. En realidad creo que esa es la finalidad de esta clase y de estos cursos, para ir aprendiendo, para ir más o menos cómo actuar en el juicio, ¿ya? Entonces, la fiscalía no puede hacer preguntas cerradas, ¿no? O por eso otra pregunta cerrada. Le dicen, usted el día de los hechos vestía con gorro blanco y pantalón azul, ¿es cierto? Es objeción, señor magistrado. Ahí objetan. La fiscalía está sugiriendo la respuesta. Que reformule su pregunta. Entonces ya dirá pues, el fiscal, señora acusada, ¿usted puede indicarnos de cómo estaba vestido esa fecha? Y entonces explicará, muy bien, señora fiscal, y ese día estaba con pantalón, polo tal, si gusta va a describir, ¿no? Cómo estaba allá. ¿Puede precisarnos qué color era su gorro, polo? Porque ya lo dijo, entonces ya le hace preguntas por lo que ya lo dijo así. Entonces, así es la forma correcta de hacer preguntas abiertas. Ahora, preguntas cerradas, interrogatorios es otro, ¿no? Preguntas cerradas, obviamente vas a decir, señor, usted me tiene que decir sí o no, nada más la gran mayoría de las preguntas, ¿no? Entonces, tú puedes decirle, el día de día del hecho, usted ha indicado que cogió el cuchillo y incrustó a la víctima en el pecho. ¿Es correcto? Entonces, sí, muy bien. Usted te dijo que llevaba un gorro de color blanco. ¿Eso es correcto? Sí. Así tienes que hacerle pregunta, ¿no? Entonces,
No hay otra respuesta. Eso lo tiene que ser contrainterrogatorio. Más adelante vamos a desarrollar a profundidad esa clase. Lo que quiero ya acá llegar es, en la declaración del acusado, cuidar que la fiscalía no le haga preguntas sugestivas, no le haga preguntas repetitivas, no le haga preguntas capciosas, que no le haga preguntas argumentativas, ¿no? Entre otras. Para eso estamos, bueno. Y la defensa para intervenir, ¿no? Eso es. Doctor, siguiente diapositiva. Muy bien. Eh, Mis estimados, en el juicio, la declaración del acusado es un medio de prueba o es un medio de defensa. La respuesta es, siguiendo en realidad sentencia de vista del año 2017, ¿no? De tercera sala penal de apelaciones de Arequipa, han señalado claramente, y eso es lo que se utiliza de manera, pues, jurisprudencial, todo que la declaración del acusado no es un medio de prueba, sino es un medio de defensa. Es un medio de defensa. Y como tal, el acusado tiene derecho a aclarar, ¿no? Las cosas por lo que le estás indicando, ejercer su defensa siempre, y su declaración no puede ser parte de la prueba de la fiscalía. No puede ser. Doctores, eso hay que tener en cuenta que la defensa, mejor dicho, la declaración del acusado es medio de defensa y no medio de prueba. ¿Por qué? Simplemente porque no se puede ir en contra de lo que es el principio de autoincriminación, ¿no? No se puede autoincriminarse el acusado. Principio de no incriminación, ¿no? El principio de no incriminación, eso se respeta y el acusado no puede incriminarse. Y esa declaración en la versión del acusado no puede utilizar la fiscalía para acusar. Ya, doctores, así es. Muy bien, doctor, siguiente diapositiva. Doctor Joel, ya, gracias. También, doctores, en el tema de lo que es declaración del acusado en el juicio, puede guardar silencio, es un derecho. Del acusado es un derecho guardar el silencio, ¿no? No está obligado a responder las preguntas. Ello no implica que él es culpable, doctores, ¿no? Por el hecho de que guarda silencio no significa, es culpable y no quiere explicar. No es así, ¿no? Este derecho más bien es parte esencial, ¿no? Que tiene, pues, el acusado, ¿no? Como derecho de defensa en un proceso penal. Por eso, el acusado no puede declarar también, guarda silencio. El guardar silencio, pues, es un mecanismo también de defensa del acusado. No le conviene quizás declarar. Por estrategia también puede guardar silencio. Pero en el juicio generalmente, yo recomiendo también, puede declarar, aclarar las dudas, ¿no? Para luego pedir su inocencia y su absolución. Recuerden que estamos en el juicio. Y para lo cual también, para ver ese derecho a la guardar silencio, ya existen ciertas jurisprudencias que han asentado los mecanismos que ello, en principio, ¿no? Es parte fundamental de la dignidad de la persona, del acusado, y también lo que es guardar silencio no significa sentirse culpable, sino simplemente seguir interpretando lo que es la presunción de inocencia, ¿no? Y que no se puede vulnerar el debido proceso también diciendo que usted no puede guardar silencio en el juicio. Usted en el juicio se tiene que declarar. Eso no se le puede decir al acusado. Sí, en el juicio también puede guardar el silencio, como también en otras etapas donde el acusado pide declarar, debe guardar silencio y se debe de respetarlas, porque es su derecho. ¿Ya, doctores? Y no pueden interpretarse como la culpabilidad y nada. Muchas veces algunos dicen, guardó el silencio, entonces eres culpable, no quiere explicar, ya se siente culpable. No, no es así. ¿Ya, doctores? Eso es importante, derecho a guardar el silencio del acusado. Otra siguiente diapositiva, doctor. Muy bien. Dentro de que es derecho a guardar silencio, hay que tener en cuenta también que el acusado sí puede guardar el silencio. El testigo no. El testigo siempre está, pues, no obligado, pero sí está llamado a declarar. Por eso, un otro dato más, doctor, es muy importante.
importante, durante la declaración de los testigos y también de la agraviada en el juicio, los jueces le preguntan, ¿usted es católico o no? Para pedir el juramento. Todos juramentan levantando la mano y declaran bajo juramento. Y dentro de ello el testigo, pues una vez que ha juramentado a declarar, ¿no? Decir la verdad, indirectamente ya está siendo obligado a responder todas las preguntas. Después de haber jurado, después de haber dicho que voy a responder las preguntas, no puede decir, me ciño derecho a guardar silencio. Y además no hay una norma que dice para los testigos que debe guardar silencio. Sino el testigo, más bien por el contrario, tiene que explicar, ayudar o declarar sí o sí, ¿no? Sobre lo que se le va a preguntar, ¿no? Pues al artículo 163, inciso 1 del Código Procesal Penal, no podemos leer que sí o sí debe el testigo declarar salvo excepciones, que ahí también lo señala, ¿no? Salvo, pero en principio está obligado. En cambio, el acusado, ojo, doctores, no puede jurar para declarar en el juicio. También eso cuiden, por si por ahí ustedes están presentando o asistiendo a un juicio. Normalmente pasa en provincias, sin desmerecer, con todo respeto, los jueces y fiscales en provincia, pero a veces no lo sé por qué hacen unas prácticas que es un poco cuestionable, ¿no? Entonces puede que algún juez diga, acusado, levante la mano, ¿juras decir la verdad? Eso, cuando está diciendo eso, opónganse, señor magistrado, con todo respeto, el acusado no tiene por qué jurar decir la verdad. Puede decir mentira o verdad también, está en su derecho. El código lo dice así, procesal penal. No está obligado a decir la verdad. Dentro de ellos sus derechos es guardar silencio, por lo tanto no puede jurar, así lo pueden decir. Y es así, doctores, ¿ya? No puede jurar, ¿ya? Entonces hay que cuidar, doctores, el acusado no puede jurar. Entonces sí o sí la diferencia también aquí explicamos. Entonces el imputado no está obligado a declarar con la verdad, no está obligado a declarar con la verdad. Y ciertas casaciones, jurisprudencias existen, como la casación 21 del año 2023, ¿no? Amazonas, Corte Suprema, dice, ¿no? En realidad, verificar la veracidad de la declaración del imputado, ¿no? En realidad no está obligado, ¿no? No estamos, pues, entonces el acusado puede mentir o simular respondiéndonos, porque también no declara no bajo juramento. No van a oficiar a la fiscalía por falsa declaración, no. Recordemos que el acusado está ejerciendo, ¿no? El derecho de defensa, más no su declaración es un medio de prueba. Ya, doctores, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Razón por la cual el acusado puede incluso declarar no con la verdad, no puede decir la verdad. Así es, doctores. Siguiente material, doctor, diapositiva. Muy bien, la confesión. La confesión en realidad también es un medio de prueba dentro del proceso penal, no sobre todo cuando hay confesión sincera, el acusado, cuando el imputado la admite voluntariamente los hechos delictivos que se le atribuyen, ¿no? Aunque en el desarrollo del juicio, ya cuando existe la confesión, ya concluiría allí el juzgamiento y se daría pues lo que es sentencia de fallo, ¿no? Conformada y se le sentencia, ¿no? Entonces sí, también existe el derecho de decir la verdad, confesar el acusado, sobre todo sobre el delito que se le viene imputando, ¿no? Pero la confesión va a ser una manifestación, ¿no? Ojo, del imputado, ¿no? Voluntariamente, que sí adquiere pues un valor de prueba y que por lo mismo ya se le tiene que sentenciar, ¿no? Entonces, eso sucede. Pero en el juicio muchas veces no existe eso, ¿no? Pero igual hay posibilidad, doctor. Por eso acá en el desarrollo del curso lo indiqué, las características y todo. Normalmente la confesión en etapa intermedia o preparatoria se da y hay apremios, ¿no? También hay apremios, ¿no? Y como también hay apremios por la colaboración del acusado en diferentes etapas del proceso penal, ¿no? Eso sería un tema o desarrollar apremios procesales penales sobre el acusado, ¿no? Eso es un tema importante. Más adelante, y vamos, quizás después de esto, explicar eso también es importante, ¿no? Saber los apremios penales.
Muy bien, doctores, esa es la confesión que puede pasar también con el acusado y el acusado puede decir la verdad y por lo mismo viene ya un fallo conformado que normalmente se llama fallo adelantado. Doctor, siguiente material. Y hablando de la confesión, estamos hablando, pues, base legal que existe, ¿no, doctores? Y también asimismo en el juicio oral, ¿no? Como estoy explicando, puede suceder el tema de eso de decir la verdad y con eso concluye prácticamente el juicio, porque ¿para qué ella va a seguir, ¿no? Asimismo, por otro lado, doctores, existe que el acusado, ¿no? Puede decir que no quiere declarar. Así como, no tanto como el señor Pedro Castillo, que siempre rechaza que el juicio, todo, y puede decir que está en su derecho de no declarar, rehusar, no responde las preguntas, y también puede solicitar, cuando desarrolla el juicio, acepta ser interrogado, entre otros. Está en su libertad, ¿no? Puede declarar, como no también, si va a declarar, está dispuesto a contestar las preguntas, pero no todas las preguntas está obligado a responder en el juicio, ¿ya? Doctor, seguimos. Aquí quería llegar también a un punto importante, doctores. En el juicio no hay que confundir con lo que es declaración del imputado o el acusado con lo que es autodefensa. En el juicio hay un momento donde va a declarar el acusado. Y para declarar el acusado va a una sesión específica. Y por estrategia, la defensa lo señala así, el acusado declara después de actividad probatoria. En cambio, la autodefensa, o también lo llaman defensa material, lo realiza de manera libre, espontánea, ¿no? En el desarrollo del juicio antes de la sentencia, después de alegatos de clausura, autodefensa. También es un tema a desarrollar a fondo más adelante, pero acá me adelanto para saber la diferencia. Eso tenemos que saber. La autodefensa es para que el acusado diga todo lo relacionado sobre lo que le vienen ya imputando, de manera libre, defenderse, ¿no? Defender de todos los cargos, sin que le estén preguntando, sin que le estén cuestionando. Le dará un espacio de 10, 15 minutos para que libremente se exponga. Ya, esa es autodefensa. Y declaración es que se va a someter a ser interrogado o no también. ¿Ya? Doctor, siguiente material, por favor. Muy bien, aquí justamente quería llegar. Formas de declarar el acusado en el juicio son dos tipos. Uno, de manera abierta, es decir, el juez le va a decir, acusado, usted, ¿cómo quiere declarar? ¿De manera abierta o quiere responder preguntas? Para ello hay que prepararle bien por eso al acusado para que diga cuál de las opciones elijo. Y tú previamente tienes que haberle orientado y decirle, tú vas a declarar de manera abierta. Tú vas a declarar respondiendo preguntas. Entonces ya sabe cuál de las dos va a escoger. Entonces, como está preparado, dirá, soy magistrado, responder las preguntas. Es la segunda modalidad. Y la primera modalidad es de manera abierta. Si dice de manera abierta, él va a contar todo ejerciendo su defensa por todo lo que han dicho, por todo lo que ha escuchado, y después de que narre todo, el juez hará preguntas aclaratorias. Muchas veces es mejor responder la segunda, para mí, por estrategia, porque el primero, cuando comienza a desarrollarse de manera abierta, a veces dice cosas incluso que tú en realidad, tú le has dicho que no lo señales, pero a él no sé cómo se le vino y lo dijo. Entonces, para que no ocurra eso, yo por lo menos digo, elegimos segunda opción. Lo que es tema de, te vas a someter a responder y luego a seguir toda hilación. Ok, así, escoge uno de ellos, comienza la identificación del acusado, ya les he indicado anteriormente, declaración inicial brevemente, interrogatorio de la fiscalía, contrainterrogatorio de la defensa, en realidad, y al final el juez realiza preguntas aclaratorias.
¿no? Ese es el desarrollo, el mecanismo de desarrollo de lo que es, doctores, el desarrollo de declaración del acusado en un juicio, ¿ya? Esa es la forma que debe declarar de manera libre o voluntaria y cualquiera de las dos modalidades puede elegir. Sugiero, recomiendo que debe elegir siempre responder preguntas, ¿no? Y no responder de manera abierta. Si no está preparado, ahí sí el juez lo dice, lo va a responder de manera abierta, señor acusador, cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que tienes que decir usted sobre lo que has escuchado a lo largo del desarrollo de las sesiones de este juicio, declaración de testigos, agraviada, entre otros? ¿Qué tienes que decir al respecto? A ver, le escuchamos, dice el juez, entonces comienza a declarar y eso muchas veces no nos conviene como defensa, por lo menos. ¿Ya, doctores? Muy bien, doctores, hasta aquí vamos a ir llegando para el tema de lo que es desarrollo de este curso. Doctor Joel, no sé si ya con eso vamos a cerrar nuestra sesión. No sé si tienen alguna otra pregunta, no sé si tienen preguntas Sí, doctor. brevemente, doctor. Pero así ya vamos a cerrar el curso. Doctor Joel. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor Pomar, por su excelente ponencia. Ha sido muy clara para todos nosotros. En esta sesión, ahora nos toca abrir la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, háganla saber al doctor. A ver, sin haber preguntas entonces de parte de la firma legal Pomar y Abogados, les agradecemos su presencia el día de hoy a la presente clase y les esperamos que lo aprendido sea de gran utilidad y recuerden que la próxima clase será el 31 de octubre, el próximo viernes, será de 8 p.m. a 10 p.m. Así que por favor no vayan a faltar y muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Gracias. doctor Joel. Muy buenas noches con todos. Un gusto. Ya nos vemos en la siguiente sesión de clase. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.